El día de hoy vamos a trabajar con el teorema de Thevenin. Antes de entrar con la teoría de Thevenin, me gustaría que analizáramos este circuito de la manera que siempre lo hemos venido haciendo, para que nos demos cuenta realmente para qué sirve Thevenin. Muchas veces lo ponen en los libros, nos lo explican en clase y realmente nunca nos queda claro para qué sirve el teorema de Thevenin. Bueno, pues empecemos. Tenemos una red lineal, en este caso este circuito. Aparece el término de resistencia de carga. Aquí estamos poniendo una resistencia de carga que va a ser igual a 5 ohms. Vamos a empezar a calcularlo. Me interesa conocer cuál es la corriente que cursa RL, dado que esta va a ser una resistencia que voy a estar moviendo, que voy a estar cambiando en mi diseño de circuito para fines prácticos. Bueno, pues entonces empezamos a analizar. Nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a resolver. Esos están en serie, se suman, nos da 7. Después hacemos el paralelo de estos dos con este y nos da 2.9 el resultado del paralelo. Ya de este lado tenemos ya simplificado nuestro circuito. Nos queda un circuito muy sencillo, el cual podemos resolver más rápido. Quedamos que queremos encontrar la corriente que cursaba la resistencia de carga. Para eso vamos a calcular el voltaje que existe de aquí a acá mediante un divisor de tensión. Calculamos el divisor de tensión y nos sale un voltaje de 8.4. Ponemos nuestra fórmula, que voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Despejamos para obtener la corriente. Y obtenemos que la corriente que va a estar cursando RL va a ser igual de 1.2 amperes. Bueno, de manera muy resumida y muy rápido hicimos este ejercicio. No fue difícil resolverlo, más bien fue muy laborioso estarlo resolviendo. Ahora, al momento que nosotros estemos diseñando un circuito y posiblemente la corriente que nos esté dando aquí no sea suficiente para los fines de nuestro circuito, bueno, pues vamos a tener que cambiar esta carga. Y si nosotros ponemos aquí otra carga, tendríamos que volver a recalcular todo el circuito, ¿no? Thevenin nos da una herramienta, o más bien es una herramienta que nos permite generar un circuito equivalente para hacer este tipo de pruebas. Vámonos a la teoría y después vámonos a la práctica para que se vea más claro esto. Bueno, la teoría del teorema de Thevenin dice que cualquier red lineal puede ser representada mediante, o puede ser simplificada a un circuito equivalente, que consiste básicamente en una fuente de voltaje equivalente, que muchos autores llaman voltaje equivalente de Thevenin, conectada en serie a una resistencia equivalente de Thevenin, y esta a su vez conectada a nuestra resistencia de prueba, nuestra resistencia de carga, ¿no? Esto lo define con dos puntos de prueba que vamos a decir que es A y B, y va a dejar calculado un circuito que nos permita jugar con el valor de nuestra carga y nos permita aproximar nuestro circuito y hacer de esta manera más práctico nuestro circuito. Vamos a ver que una vez calculado este circuito equivalente, no será necesario que volvamos a recalcular como lo hicimos al principio, que calculamos todo el circuito desde el principio, ¿no? De esta manera simplemente quitamos esta carga, ponemos otra y vemos cómo se va a comportar el circuito. Vamos a llevar esto a la práctica con el circuito que tenemos de modelo para ver de qué manera se aproxima nuestro circuito. Listo, vamos a la práctica de los teoremas de Thevenin. El circuito es exactamente el mismo. Tenemos un circuito lineal, y donde nuestro objetivo es encontrar la corriente que cursa sobre nuestra resistencia de carga.
¿Sale? ¿Qué vamos a hacer para esto? La primera regla que dice Thevenin es que tenemos que poner nuestros puntos de prueba. Para nuestro caso está bien definido y es muy claro ver que los puntos de prueba va a ser A y B. Por lo tanto, vamos a quitar la carga del circuito y vamos a abrir el circuito en esta parte y vamos a empezar a calcular el voltaje de A a B. Si nos damos cuenta, al abrir el circuito ya no existirá flujo de corriente por esta resistencia, por lo cual no existirá una diferencia de potencial en la resistencia. Por lo tanto, el voltaje que se encuentre de A a B será el mismo que se encuentre en la resistencia de 5 ohms. Vamos a calcular cómo calcularíamos ese voltaje. Bueno, lo podemos hacer mediante un divisor de tensión. Si no sabes cómo hacer un divisor de tensión, en este video, en la parte de abajo, dejamos un video de lo que son los divisores de tensión. Aplicando la fórmula de división de tensión, nos va a dar un voltaje de 11.111 volts. Y aquí dejamos definido que el voltaje AB va a ser igual al voltaje de 5. Sucede también que este voltaje AB, muchos autores lo definen como el voltaje de Thevenin, o el voltaje equivalente de Thevenin. ¿Sale? Entonces este voltaje sería el que encontraríamos aquí, en nuestra fuente equivalente. Aquí lo vamos a poner, que sería de 11.11 volts. ¿Sale? Encontramos el primer valor de nuestro circuito equivalente. Lo que sigue es encontrar la resistencia equivalente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, la regla dice que hay que poner en cortocircuito las fuentes de voltaje. En este caso, esta fuente de voltaje la vamos a poner en corto y vamos a encontrar el paralelo de este con este y vamos a calcular como si existiera una fuente de voltaje aquí. ¿Sale? Entonces el paralelo de aquí a acá y después vamos a sumar este para encontrar nuestra resistencia equivalente. En este lado ya tenemos cómo va a estar nuestra resistencia equivalente. Hicimos el paralelo de 5 y 4, de 5 y 4, le sumamos la resistencia de 2 ohms y nos da una resistencia equivalente de 4.2222. Esta resistencia equivalente realmente sería esta. ¿Sale? Esa es nuestra resistencia equivalente. Una vez que tenemos ya nuestro circuito armado, vean que, cómo queda nuestro circuito armado, nos podemos dar cuenta que entonces calcular la corriente sobre RL va a ser realmente muy fácil. No nos va a requerir tanto análisis y sin embargo también este circuito nos puede servir para diferentes cargas. Vamos a darnos cuenta que nunca tomamos en cuenta este valor para calcular el equivalente. Por lo tanto, RL puede variar su valor sin que afecte la operación, sin que afecte el cálculo de este circuito, ¿no? Listo, vamos a encontrar entonces la corriente. Vamos a decir que el voltaje que lo voy a poner va a ser igual a intensidad por resistencia. Voy a despejar la corriente. Voy a despejar para encontrar la corriente y encuentro la fórmula, ¿no? Donde va a ser el voltaje equivalente de Thevenin sobre la suma de mis resistencias, dado que están en serie. De esa manera, resolviendo esto, nos encontramos que la corriente va a ser igual a 1.2048 amperes. Un valor que coincide con el cálculo que hicimos de corriente analizando el circuito como tradicionalmente lo veníamos haciendo, ¿no? De esta forma llegamos a la conclusión que el teorema de Thevenin nos va a ayudar para hacer circuitos, nos va a ayudar para diseñar los circuitos más rápido, para poder proponer un circuito equivalente que nos permita analizar diferentes cargas y cómo se va a comportar el circuito dependiendo de la carga que le estemos metiendo. Si te ha gustado este video, puedes hacer 3 cosas. 1. Comentarnos tus dudas. 2. Suscribirte a nuestro canal. Y 3. Darle me gusta. Gracias.